Bueno, estamos acá con Daniel en el ashram de Bahamas y él es un activista para acabar con el hambre del mundo, pues, y nos inspiró, pero impresionantemente, pues, hizo unos satsang acá y quedamos súper impresionados, pues. Entonces, bueno, vamos a hablar con él, pues. Dani, él va a hablar en español, él es italiano, entonces va a hablar en español o en inglés, ahí vamos a ver cómo le va. Bueno. ¿Cómo nos sale? Exacto. A ver. Bueno, no, entonces Dani, quería que primero nos empezaras a contar eso que me parece tan bonito de la historia tuya, pues, o sea, de cómo acabaste, pues, siendo activista por el hambre del mundo, pues, cómo fue eso, cómo empezaste, cómo Sí. acabaste. Gracias, no, es una historia para mí súper importante y tal vez algo que vale la pena compartir porque otros sientan algo de lo mismo, ¿no? Estaba en una carrera bien suave, todo bien, todo andaba perfectamente y un día me estaba quejando con un ex profesor algo, no me recuerdo ni qué, no era nada de tan importancia, ¿no? Porque tenía todo lo que necesitaba y más. Y él me dijo, mira, tú no tienes un problema suficientemente grande, tus problemas son tan chiquitos que te estás quejando por nada. Y le dije, ¿cómo qué? ¿Qué estás pensando? Y me dijo, cierra tus ojos un minuto. Y te invito también a este ejercicio un segundito. Cierra los ojos y piensa a unos niños o un niño, una niña, a quien le tienes mucho cariño, que conoces, sea familia tuya o amigos, quien sea, pero un niño o una niña. Y después imagina que este pobre niña se muere, o niño, se muere sin razón. Y él me dijo, en los últimos 7 minutos que estábamos hablando, que en cada minuto 14 de estos niños habían muerto. Y estaban, imagina, los cadáveres en la esquina, un montón de niños muertos, que amados tanto como tú amas los tuyos, por otros, y muertos sin razón por ti. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué vas a hacer tú en este caso? Este fue una parte importante, un momento para mí que me conmovió mucho. Me di cuenta de que estos números de cientos de millones de niños allá no tenían mucho sentido, eran cifras. Y en este minuto me llegó la realidad de 14 niños, amados tanto como yo amo los míos, muertos sin razón. Y dije, wow. Y me pidió, ¿y tú qué estás haciendo? Wow, me ayudó mucho. Y me decidí ahí que, de veras, ¿qué estoy haciendo? Algo bonito, algo lindo, pero dejando no pude dejarlo de mi alma, de mi cabeza, esta invitación a algo mucho más grande. Y decidí ahí de cambiar mi carrera, pero no fue fácil. Fue porque tenía mis capacidades y no tenía nada que ver con ayudar con el tema del arte. Pero paso a paso, como voluntario al inicio de mi trabajo, empecé con un año de voluntarismo y después pasé poco a poco con mis capacidades a mover y desarrollar más y más hacia una posibilidad de funcionar. Me llevó al Banco Mundial, me llevó al sector privado, hace años en diferentes temas y ahora con este comité que mide la sostenibilidad a nivel global, que comparte la realidad con entidades, no solo con entidades sin fines de lucro, pero también con gobiernos, con compañías, con grupos de productores mismos, para entender la realidad que enfrentan y cuáles son los mejores caminos que pueden escoger, dándole datos buenos, claros, científicos, para entender cómo se puede mover hacia la sustentabilidad, hacia un mundo sin tanta injusticia, sin hambre. No es solo la hambre, tantos temas, pero como algo primordial. Si uno tiene hambre, si niños muriendo cada minuto sin razón, eso me parece un punto primario.
acá. El ambiente, todo eso es también importante, pero con este se puede empezar. Estaba acordando de esa frase célebre de Gandhi que dice que cuando hay gente muriéndose de hambre, uno tiene que dejar lo que esté haciendo y dedicarse a eso nomás. Es eso me parece. Y él dijo también algo que me parece muy interesante, que para una persona que muere de hambre, él dijo que Dios no puede aparecer sino como pan, ¿no? Porque el enfoque, tanto el dolor, es una cosa que se tiene que enfrentar desde el inicio, ¿no? La vida espiritual, una vida honesta, una vida moral, se puede decir, de virtud ética. Se necesitan empezar con estos puntos básicos de lo que significa ser humano. Claro. Sí, está muy bueno. Dijiste algo que me impresionó mucho ahí pues en Salsan pues. Ahí viene el número 2. Saluda. Saluda a la cámara. Saluda un minuto. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿estás bien? Julián, ¿quieres decir buenos días? Ok. Y can you go? Buenos días. Gracias. Can you go visit Dad? Can you take him for a moment? Thanks. Daddy, I'm thirsty. Go with Uncle Dana. He'll take care of Dad, can you take me back to that little duck? Allá dijiste pues, en el Salsan algo que quiero que me vas a contar. Esa relación que hiciste entre el terrorismo pues y la gente que se muere pues, en el terrorismo que se hace tanto, los todos los medios de comunicación muestran pues algo de terrorismo y eso lo vuelven a mostrar y lo vuelven a mostrar. En relación con la gente que se muere de hambre, eso me tocó impresionante. Impresionante, ¿no? Cuando me ve así, que en un día, cuando mueren docenas o cientos, aún miles de personas y nos enfrentamos con el horror de lo que ha pasado. Y por alguna razón nos permitimos no ver un horror que pasa diario, cada día, sin parar, no solo una vez, y que son decenas de miles de personas. El ejemplo que cité el otro día era si tuvimos choques o explotaciones de los aviones, los jumbo jets, los 747 con 450 personas a bordo cada uno, serán 20 por día, es el número. 20 personas. 20 de estos aviones llenos, sí. Imagínalos explotando, cayendo, todos esos muertos, cada día, sin parar, 7 días por semana, 52 semanas por año. Esto es lo que los muertos por hambre sin buena razón, no por ser viejos, no por causas normales, pero más allá del hambre. Y me parece una cosa que no deja uno vivir tranquilo en el mundo cuando eso está pasando y nosotros con mucho de comer, ¿no? Hasta más, con un billón, 1.000 millones de personas en el mundo ahora gordos, mucho más allá de un poquito gordito, que todos lo tenemos tal vez un poquito, mucho más allá de gordos obesos, ¿no? Y con el desgaste, ¿no? Que también podemos tocar en que en países como los Estados Unidos y en Europa, donde gastamos 40% de la comida que nos llega. No es en el procesamiento solo eso, también en lo que hacemos nosotros con la comida, tirando tantas cantidades de comida diaria, que es equivalente a una cantidad que puede dar de comer a todos los pobres en el continente de África completo, por ejemplo. O sea, que lo que se bota de comida en Estados Unidos no está comiendo. En Estados Unidos, Europa, en los países desarrollados, Japón. Lo que botamos de comida alimentaría a todos los que tienen hambre. Solo lo que tocamos. O sea que la basura de comida que es comestible, no digo que algo que ya es empodrido, sí, podrido. sí,
la comida más o menos ok, la cortamos y que no podemos guardar los restaurantes, las tiendas, nosotros como consumidores, la cantidad de desperdicio es casi no se puede imaginar. Y es algo nuevo, es algo de las últimas 4 o 5 décadas. Nos permitimos tanto por el costo bajo, para muchos, no todos, pero para muchos, el costo de la comida es poco. En los Estados Unidos y Europa, en promedio es el 6% del ingreso total. Sí, si uno trabaja una semana, 40 horas, es 2 horas de trabajo, es para toda la comida, todo el comer por la semana. Bastante poco. En otros países es mucho más alto, no hay tanto, la cantidad de desperdicio es menos, y es por razones distintas. No hay congeladores, no hay forma de guardar el grano, etc. Hay diferentes razones por desperdicio. Pero, nosotros lo escogimos sin pensar, votando y teniendo en la mente, en la cabeza o en el corazón, mejor dicho, de que hay muchos que por lo que nosotros tiramos estarán en cielo, estarán felices de tener solo la basura. Esto, ¿por qué? Locura, ¿no? Cuando lo dices a cualquier persona sana, tú dices, sí, claro, es una cosa que no deberíamos hacer. Pero ahí seguimos, todos nosotros, no digo ustedes, otros, nosotros, somos todos culpables de alguna manera en eso, no es un juzgado de las personas, es nuestra cultura. Yo me acuerdo también de Gandhi que dice una cosa que me llega mucho, dice también que está igual de mal alguien que tiene demasiado al que tiene demasiado poquito. O sea, en esto es súper claro, pues, o sea, ¿qué preferiría uno? ¿Estar con hambre o estar obeso? Pues, son dos casos igual de mal, pues, igual también. Te quería preguntar, ¿vos sabes, te di cuenta de eso? Estaba pensando yo cuando estabas hablando pues, ayer recién, ¿sabes alguna estadística de cuánta gente del mundo pues tiene hambre y cuánto porcentaje está obeso? Sí, lo interesante es que antes de los años 50, 1950, en el mundo, la cantidad de personas obesas eran súper limitadas. Casi no era una medición en porcentaje, menos de un porcentaje. Era raro. Hoy día, con una población de un poco más arriba de 7 billones, 1.000 millones de personas, tenemos 1 en 7 clínicamente obeso. 35 libras o más de peso extra, de sobrepeso del rango mortal. 1 de cada 7. 1 de cada 7. Entonces, 1.000 millones de personas, más o menos, están obesos. Y una cantidad casi similar al otro lado de este rango tienen hambre. No es que solo tienen hambre de vez en cuando, como, ay, no comí desayuno. No es así. Es un hambre de mínimo un año crónico. Es un hambre significativo, no es de vez en cuando se pierde una comida. Es un hambre que no hay suficientes calorías día por día, que para un niño implica muchas cosas. O sea que es casi igual la cosa, o sea, del mismo número de obesos que hay gente que tiene hambre, pues, pierde pues por los dos lados. Pues. Sí. Y lo veo, y veo a ambos lados. Uno puede decir que hay pobres los que no tienen y los que tienen, ¿para qué pensar en ellos tanto? Pero lo veo como dos lados de un dolor. Total, igual. Este es otro dolor, es un querer distinto. Un querer, estos quieren, los que tienen hambre quieren comida, estos quieren algo más allá de la comida. Es como una adicción, es como una forma de hacernos sentirnos mejor de alguna manera, pero sobra comer y que uno se lleva a otros problemas, ¿no? de salud, etcétera. Es una otra forma de... También decía Gandhi que sufría más la gente
más que por exceso que hasta por escaso, pues, Puede ser. Dani, y vos, pues porque me acuerdo también de Mandela, que dice que habla de la pobreza, pero se puede aplicar al hambre, pues, podríamos decir, el hambre, igual que la pobreza, pues, la pobreza igual que el apartheid, es algo creado por el hombre. Y como lo creamos, lo podemos acabar. Y vos explicaste súper bien en ese salsa de que no, pues, porque yo no estaba tan consciente de eso, que la cosa del hambre, pues, es una creación del hombre 100%. 100%. Y en realidad pues no hay ningún animal, ningún sistema en la naturaleza que haga una locura, pues. No, Quería esta que es profundizara en la parte que sorprende a muchos, y a ti también, como que te entiendo, que hay suficiente comida en el mundo. No es que hay escasez, no hay suficiente. Los problemas son de distribución, son de igualdad, son de la pobreza, gente que no tiene acceso. Pero en el mundo, por cada cabeza, por cada persona, tenemos suficiente para que todos seamos gordos, que todos seamos obesos. Hay suficiente para eso. Cada persona. Hay suficientes calorías producidas por el mundo. Entonces no tiene nada que ver con producción. Nada. Tiene que ver con el acceso. Y la gente pobre que no tiene el acceso, no pueden llegar a la comida, que no hay ninguna manera, no hay forma en que ellos pueden ver. Este es el problema, porque incide mucho más con mujeres que no tienen acceso en algunos países y los niños de la familia. También con culturas indígenas que han sido aislados en las tierras marginales o los desplazados en tierras marginales en varios países que no pueden crecer suficiente y no tienen la plata para comprar. Y siempre más hoy día es un sistema de compra y venta de algo, ¿no? Son pocos las personas que tienen una sobrevivencia completa con lo que crece en su huerta o en su parcela. De alguna manera tienen que pagar por las escuelas, por los libros, por la salud del doctor o medicinas, por la ropa. Entonces la plata es crítica, ¿no? Y la pobreza es la clave en el sistema de hambre. Pobreza y acceso. No es que no hay. No. O sea, tenemos el potencial, la capacidad, si está pues, la comida. Pues, distribución. Exactamente. Tenemos la potencial, especialmente en las comunidades. Porque no es como uno dice que este país es seguro con la alimentación. En promedio es. Pero aún en los Estados Unidos tenemos un porcentaje que a veces llega a 14% de la población de 300, más o menos 50 millones. 14% es una cantidad significativa que vive con una inseguridad alimentaria día por día. La mayoría son niños y mujeres. Aún en estos países donde no se piensa que hay hambre en los Estados Unidos, en Europa, sí hay estos pockets, zonas, no son zonas tanto geográficas, pero de pobreza. Sí, existen en todos los países. Dani, ¿y vos qué crees que sea la causa de todo esto? ¿Tú las puedes explicar? Bueno, no es una causa. Me pareció muy lógico, muy como muy suave. Sí. Sí. Bueno, son muchas las causas, pero a la raíz de todo eso, me parece a mí que es la relación que tenemos, la conciencia de ser relacionado el uno con otro. Nosotros siempre somos fácilmente capaces de reaccionar a un problema que es muy acércado. Nosotros tenemos una relación de conocernos y si tú tuvieras hambre y si yo supiera, estaré dispuesto de inmediato a traerte algo de comer, sin duda, sin pensar, sin parar. Entonces, si tuviéramos toda esta relación, ningún problema.
interesante cuando le preguntas a una persona, si tuviera una persona en su comunidad, esta niña allá, te cuentan, esta niña tiene mucha hambre, sus papás no sabemos dónde están, la niña tiene hambre, tú no la conoces, pero vive allá a 200 metros de ti. Todos dirían, ahí vamos ahora a cuidarla, a darle de comer, ¿no? Me interesa a mí mucho que cuando esta niña se muda a 100 metros más, 200 metros más, en otra aldea, otra comunidad, ¿cuándo dejamos de querer? ¿Cuándo es que se para esta relación? ¿Y por qué? Es la misma niña, la necesidad es igual, solo por una aproximación geográfica de distancia vamos a querer más o menos. Me parece un poco una locura. Y más cuando uno pasa a otro país, pasas una frontera y son los niños allá en India o en África o en Haití, donde sea, uno fácilmente se olvida, ay, los pobres allá, pero nada que hacer. Y este me parece a mí es a la raíz del problema, es que hemos dejado de pensar o de entender adentro que estamos todos relacionados. Esta niña es tan relacionada a mí que a cualquier otra, no importa los metros de distancia ni los kilómetros, y que ella se queda en esta situación. A mí me duele diario, por eso cambié mi carrera, por eso me dediqué a este trabajo, porque es un gran dolor de saber que esto existe día por día y no hacer nada no me parece una opción. No es una opción. ¿Cómo puedes hacer nada? Porque si fuera tu familia, si harás algo, es tu familia. Familia global. ¿No? Dani, ¿vos haces alguna práctica espiritual? Sí. ¿Qué haces? Este es una, la humildad, la práctica de compasión. La compasión. Pero más que todo, y es que lo que enseño a los niños también es la gratitud. Estar siempre consciente de que tenemos mucho. ¿Y por qué? Por la suerte de ser nacidos en esta zona con estos papás, o pudieran haber sido en otra y en situación bien distinta. Así que esta es a la base de lo que hago, que sí, meditando, sí, yoga, no tanto como quisiera, no es cada día como era hace años, pero sí, hay prácticas también que nos recuerdan y que para mí las prácticas espirituales llevan a quitar la distinción, o disolver la distinción entre yo y el otro. Es algo artificial de manera. Entonces esta idea de gratitud, de compasión, para mí son los señales claros de la vida. Con estos hay no solo una buena vida para mí, según mi punto de vista, pero también un sentido de felicidad, de ser contento, ¿no? de lo que uno tiene, aunque si es mucho o poco, casi no importa, porque casi siempre para nosotros es suficiente. Tenemos esta suerte. Entonces, no tener gratitud me parece casi imposible o tonto, ¿no? Y siempre me doy cuenta de que la gente feliz no tiene nada, no hay correlación ninguna con la cantidad de cosas que tienes, ni plata, ni comida, no importa. Es con el sentido de gratitud, de ser contento con lo que tienes, y entonces no importa cuánto tienes, estás contento, ¿no? Para mí este es el camino claro. Una vez en un avión leí una revista todas que ponen ahí, pero hay un artículo muy bueno pues, y explicaban más o menos parecido a lo que están diciendo, decía que si uno digamos no tiene frío y te dan una chaqueta, eso te produce mucho más bienestar. Sí. En realidad sí sube tu bienestar. Sí. Pero si ya tienes una chaqueta y te dan no sube. Sí, no Llega un sube momento en más. que no sube absolutamente nada. Antes es por más que sea lo mismo que la obesidad. El mismo efecto que la obesidad. Saber lo que es suficiente en una cultura donde cada segundo, en un minuto, cada segundo hay algo que te dice consume más, necesitas pelo más suave,
camisas más blancas, automóvil más grande, más, siempre, cada minuto hay más y más y más, no es nunca suficiente. Y tienes toda la razón. No tiene nada que ver con la felicidad, con el sentirse contento, ¿no? Cosa que buscamos todos, no tiene nada que ver con el consumo o con la cantidad de cosas que tienes. Como dices tú, una chaqueta es suficiente, tener dos, no es lindo, pero no te ayuda mucho más, no te da mucho más. Y el sentir de con en vez de este consumo puedes hacer algo mucho más interesante con el tiempo, la plata, el producto, lo que sea, para personas que no tienen nada. Te da una joy, una felicidad. Felicidad, sí, mucho más profundo, mucho más profundo, porque le estás dando felicidad a otro, ¿no? Por tanto, y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos bien, cada ser humano cuando le puede dar una felicidad a otro, le da también a él, ¿no? To give is better to receive en inglés, ¿no? Nunca lo entendí hasta que tenía unos 30 y pico años, que cuando le doy un regalo y veo la sonrisa de una persona, wow, me siento mucho mejor que si yo me había quedado con el regalo. Bueno, lindo, pero ya, tenemos así. Es una interesante idea. Y eso dice Juan el Bautista, pues, creo que decía eso, que sí, alimenta más el plato de comida que uno da que el que uno se come. Y ese, como el yoga, pues vos sabés que el yoga uno hace algo y después se siente. Yo en estos días me he puesto como a mirar, mirar que no, pues como de verdad sentir fisiológicamente. Sí. Cuando uno regala algo, después sentir, y es una cosa, una experiencia muy cara. Sí. Muy cara. Es mejor que tener más, es verdad. Si te das cuenta, es cierto. Si estás consciente de la energía, ¿no? Cuando ves esta sonrisa, y no es solo por un segundo, es que estás dando a una persona una cosa, y no tiene que ser una cosa física, es un regalo de una idea, una práctica en yoga, lo que sea, que le ayuda a una persona a avanzar mucho, y no solo por un día. Y sobre todo cuando la necesita de verdad. Cuando das algo así como algo de verdad lo necesita, y siente algo que no se puede comprar, comprando nada. Dani, me estaba acordando ahorita, pues en Colombia conozco gente, y específicamente se me vino pues un primo hermano que tengo, que creo que tiene una vocación parecida a la de vos. También lo mandaron a estudiar a todas partes del mundo, y ahora casi se dedicó de granjero, pues. Está entrando ahí en la finca, pues, y también conozco otra gente que tiene como ese llamado, pues. Entonces quería que les dijeras que sentís vos pues, que sea bueno, que sepan, o que crees, pues, hay gente que tiene ese llamado como de que de verdad siente que quieren acabar con el hambre del mundo, pues, que sería como una prioridad, o que... Sí, bueno, una prioridad es siempre producir algo que les da un sentido de que han cumplido algo. Y la otra es de compartir con la comunidad, porque especialmente para gente que trabaja en zonas rurales, las comunidades son siempre más importantes. Sabes a mí que tantos de los problemas que enfrentamos, no solo de hambre, pero de sentir bien, de sentirse como parte de algo, son algo relacionados a que hemos perdido esta relación a una comunidad, porque era muy común en familia, no solo la familia primaria, pero la familia extendida, los abuelos, los tíos, reunirse mucho alrededor de la comida o de algo así, una fiesta. Esto ha pasado, no se da mucho, y creo que se puede crear esta comunidad, aunque tal vez no por la propia familia, a veces porque son pequeños y son aislados y por alguna razón, pero en la comunidad de vecinos. ¿Qué hacemos con la comida? ¿Cómo la producimos? ¿Y a qué se dedica? Son preguntas interesantes, porque para mí el cultivador es la persona que tiene la más estrecha relación con la tierra, que es la base de nuestra vida.
Y este es el trabajo de uno de los más difíciles del mundo, ¿no? Porque enfrentas de todo, no solo demasiado lluvia, no suficiente, vientos, hay todo, ¿no? Entonces es un trabajo bien, bien difícil y algo que deberíamos respetar mucho más. Para mí es como los doctores, los tengo igual como un productor de comida, un agricultor, porque es un trabajo tan importante, tan importante. Oh.